Enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo, por internet. Vamos a comenzar una nueva serie, se titula El propósito de la iglesia. Y el primer tema que vamos a dar de esta serie se llama 10 verdades sobre la iglesia. 10 verdades sobre la iglesia. Efesios 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Preguntas como ¿qué es la iglesia? Van a ser respondidas. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? ¿Para qué está la iglesia en la tierra o aquí en el mundo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? Todo cristiano debe saber esto acerca de la iglesia por una razón. Porque la iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eklesia, con doble K. Y eklesia significa literalmente los llamados a salir fuera. ¿Cómo se entiende entonces que los cristianos somos la iglesia? Somos los llamados a salir fuera ¿de dónde? ¿Del cascarón? ¿De la botella? Del mundo. Somos llamados a salir fuera del mundo. Israel es el prototipo de la iglesia del Nuevo Testamento, que fue libertada por mano de Moisés. Moisés es un tipo de Jesús libertador. Fue sacada, fue llamada a salir fuera de Egipto. Eso es lo que significa iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. ¿Pero quién es su iglesia? Todos los que han creído en Él, todos los que han limpiado sus pecados en la sangre del Cordero, todos los que creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Todos los que han nacido de nuevo vienen a formar parte de la iglesia de Cristo. Esto es alrededor del mundo, en cualquier parte que alguien invoque el nombre del Señor. No se puede decir tal o cual iglesia es la verdadera, porque dentro de todas las iglesias, incluyendo la iglesia católica, esta congregación, la iglesia bautista, todos, hay gente genuina nacida de nuevo. Pero también hay gente que está ahí en las iglesias, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ninguna. Por nombre. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Los que hemos nacido de nuevo. Aquí yo no puedo asegurar que todos los que estamos en este lugar somos nacidos de nuevo. Si usted es nacido de nuevo, usted es parte de la iglesia de Cristo. Si no, no, aunque esté en una iglesia cristiana. Déjeme enseñarle 10 verdades sobre la iglesia. Verdad número 1. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios 5:23 dice que Cristo, Jesús, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la palabra que se tradujo por cabeza viene de una palabra griega, kefale, de donde se deriva, ya castellanizado, la palabra cerebro. ¿Sí? Y el cerebro en el ser humano es donde se originan todos los impulsos nerviosos que hacen funcionar el cuerpo humano. Es decir, en todo lo que es el cerebro, que está en la cabeza, ahí están el nervio que controla la óptica del ser humano, el aparato psicomotor, o sea, los movimientos psicomotores, nuestros movimientos, el oído, el equilibrio. Entonces el cerebro manda órdenes, impulsos eléctricos, le llaman así, que se traduce en que el cuerpo obedece a lo que dice el cerebro. Si mi cerebro ahorita dice que me mueva a la derecha, el cuerpo se tiene que mover a la derecha.
Entonces Cristo Jesús como cabeza, como el cerebro, es donde se origina todos los impulsos del Espíritu Santo. ¿Me explico? Es donde Él salen las órdenes de cómo debe funcionar su cuerpo, la iglesia. Imagínense que mi cerebro da una orden de que me vaya a la derecha, entonces yo hago esto, pero el pie izquierdo quiere irse para allá. Entonces imagínense yo todo así, mal. Del cerebro Cristo, cabeza de la iglesia, viene el gobierno de Dios para su iglesia, para su cuerpo. El cerebro gobierna. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo, la cabeza también habla de fuente, donde se origina todo. Y es Cristo nuestra fuente de todo, de salvación, de sanidad, de liberación, todo lo que usted pueda pensar es Cristo nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos beneficiados, pero también, escuche bien, si alguien no obedece a las órdenes de la cabeza, que es Cristo, es porque no es del cuerpo. Es fácil, no es nada complicado. Si alguien obedece las órdenes del cerebro o de la cabeza, que es Cristo, es porque no es del cuerpo y anda haciendo lo suyo, es un pie chueco por allá. Verdad número 2, Cristo es Salvador de la iglesia. En Efesios 5:23 dice también que el Cristo, cuando leímos que Él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es, dice, su Salvador. Escuchen bien, ¿quién es el Salvador de la iglesia? ¿Quién es el que nos salvó a nosotros? ¿San Martín de Porres? ¿San Cayetano? ¿Santa Filomena? ¿Juan Diego? ¿Quién nos salvó? Cristo nos salvó. Entonces, Él es el Salvador. No existen los corredentores juntamente con Cristo, no existe eso en la Biblia, porque corredentor significa que llevó el mismo papel de salvador o salvadora de la iglesia, y eso no existe. ¿Quién fue el que fue crucificado en una cruz? ¿San Cayetano? ¿Santa Filomena? ¿San Martín de Porres? Cristo fue. Entonces, ¿quién es el salvador de la iglesia? Pero escuche, hay gente que cree que lo salvan ciertas personas. Pero nosotros, los que hemos recibido la sangre de Cristo, que creemos en el perdón de nuestros pecados por su sacrificio, sabemos que nuestro Salvador es Cristo. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad acerca de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño? Cristo. Porque Él la compró con su sangre. En Hechos 20, versículo 28, dice así: mirad por vosotros. En primera instancia, la instrucción apostólica es para los ministros, para los pastores en cualquier parte del mundo, los pastores, los apóstoles, los profetas que ministramos en las diferentes iglesias alrededor del mundo. Hay una instrucción apostólica: mirad por vosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo en una instrucción apostólica hacia un joven pastor, le dijo: hijo Timoteo, cuídate de ti mismo, le dijo, y de la doctrina, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuche bien, qué importante saber qué estamos oyendo. Qué importante saber a quién estamos oyendo. Muy importante. Instrucción apostólica. Por eso dijo: mirad por vosotros. Pero luego les dice Pablo, aquí en Hechos 20, 28, después de darles esa instrucción, hay una segunda cosa que los ministros debemos de hacer. Primero, ver por nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos predicando el verdadero evangelio, si el corazón que tengo, mi estado espiritual es saludable, si la enseñanza que estoy dando es saludable. Tengo que mirar por mí. ¿Por qué? Porque luego viene una segunda instrucción apostólica: y por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Digan todas las ovejas: yo. Díganlo fuerte.
Es decir, Dios puso a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que se cuidaran lo que enseñan y cuidaran su corazón, pero también cuidar el rebaño, todo el rebaño de Dios. Pero luego Pablo dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Qué significa la palabra obispo? Pues la primera imagen que viene es de alguien así grande, un poco abultado, con vestiduras con bordes de oro. No. La palabra obispo es una palabra que significa sobreveedor, cuidador. Eso quiere decir obispo. Dice la Biblia que Él es obispo de nuestras almas, que Jesús es obispo de nuestras almas, el que sobrevé, el que cuida, pero Él delegó a pastores, a hombres que Él llama, mujeres que Él llama, para que cuiden su rebaño. Y dice que fue el Espíritu Santo el que los puso, aunque hay muchas advertencias en las Escrituras acerca de gente que está dentro de la iglesia que no fue puesta por el Espíritu Santo. Ellos solos se metieron, ellos solos incursionaron, pero no fue el Espíritu Santo que los puso por cuidadores de la iglesia. ¿Cómo saber? Porque no cuidan a la iglesia, sino que la exprimen. No cuidan la iglesia, sino que la manipulan. No cuidan la iglesia, sino que se enriquecen de la iglesia. Manosean a la novia de Cristo, que es la iglesia. Es fácil detectarlos. Cuidadores, ¿para qué? Dice, obispos sobre el rebaño de Dios, ¿para qué? Dice el versículo 28, para apacentar. Ese es trabajo de los pastores en cualquier iglesia alrededor del mundo. Apacentar. ¿Qué es apacentar? Es alimentar, es nutrir, dar alimento espiritual nutritivo. Es decir, si yo como ministro entiendo que yo debo nutrir sus corazones, sus almas con la palabra de Dios, tengo que predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Yo no le voy a dar a ustedes lo que a ustedes les gusta. Es como los niños. Los niños siempre van a querer hamburguesas, Coca-Cola y pizzas. Entonces, si tú le dices a un niño siempre va a ser así, ya es la prueba. Dile, hijo, ¿quieres Coca-Cola o un vaso de leche? Y te van a decir, ay, pues Coca-Cola, papi. Como diciendo, ay, que no tienes entendimiento, papá. La Coca-Cola. Entonces tú le dices, no, mijo, mira, la Coca-Cola no es sana, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres? La Coca-Cola. Quiero Coca-Cola. Quiero una soda, quiero un refresco. Una gaseosa, dicen en Sudamérica. Entonces, los pastores no están para darles a ustedes lo que les gusta, sino lo que les nutre. Cuando tú pones el plato ahí en la mesa en tu casa y le dices al niño, mira, estas se llaman lentejas, ay, y le hacen caras. Mira, esta es una ensalada, tiene lechuga, tomate, etcétera. Come. Ay, no les gusta. Bueno, te voy a traer una pizza. Sí, mami, sí. Puras harinas. Cuando una madre o un padre cede ante lo que el niño quiere comer, no lo está ayudando, lo está malnutriendo. ¿Estamos? Escuchen bien, yo entiendo mi trabajo, déjenmelo hacer bien. No se meta en lo que yo tengo que hacer. Yo le voy a dar de comer, no lo que le gusta, sino lo que le nutre. Porque yo le voy a dar cuentas a Dios y yo quiero presentarme como un obrero aprobado, que no se va a avergonzar, que usa bien la palabra de verdad. Y los quiero alimentar, aunque no les guste el alimento. Ay. ¿Para apacentar qué? ¿Al club? ¿El rebaño sagrado? Hermano, la iglesia no es un club. No es un club.
Para que usted llega porque paga y hace lo que quiere, habla lo que quiere, dice lo que quiere, socialice. No. Dice aquí que Dios nos puso para apacentar, nutrir, dirigir, guiar, enseñar a la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia? Los nacidos de nuevo. Entonces, si usted es nacido de nuevo, Pablo dice a los tesalonicenses que ellos habían recibido la palabra con mansedumbre, la palabra que los puede nutrir. Reciban con mansedumbre la palabra que ha sido implantada. Porque por ahí algunos de los cristianos que Pablo ministraba como que no les gustaba lo que Pablo les daba de comer espiritualmente. Y dice, no. Reciban con mansedumbre la palabra, que es la que nutre. Como niños recién nacidos también la leche pura espiritual, no adulterada, hablando de la palabra de Dios, por la cual pueden crecer. Y ese es el plan de Dios. Y una vez que nacemos de nuevo, crecemos en Cristo. Entonces, ¿quién es el dueño? Cristo. Porque fíjate lo que dice el versículo 23. Nos puso como cuidadores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Aquí ganar viene de una palabra griega que también se traduce por comprar. Es decir, Él nos compró a precio de sangre. No nos compró con precio como oro, plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y no debemos de menospreciar esa preciosa sangre que tiene el poder de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda maldad. Entonces, si Él nos puso, yo entiendo como ministro, si Él me puso para cuidar la iglesia de su iglesia, yo estoy entendiendo que es de Él, no es mía. No, Dios me libre que fueran míos. Los tendría yo que mantener. No, hombre, olvídense. Además, si ustedes fueran míos, ya me los hubiera comido. El otro día me invitaron a una birria de borreguito. Mira qué rica estaba. Por ahí están los hermanos que me invitaron. Y luego yo pensé y dije, yo tengo miles de ovejas. Pero resulta que las ovejas no son mías, hermano. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es usted? ¿Mío? No. Aunque algunos ministros se quieran pasar de listos y pretendan creer que las ovejas son de ellos. Pastor, fíjese que siento del Señor que me voy a cambiar de esta a otra congregación por X razones. Y de pronto el pastor dice, no, si tú te vas, la muerte te va a perseguir. Te va a ir mal. Si naciste aquí, aquí te mueres. Entonces la ovejita está ahí toda asustada. Y si me desobedeces, el diablo te va a perseguir. Nada más que las ovejitas cuando no se las enseña, se la creen. Hermanos, nosotros no somos dueños, los pastores no somos dueños de ustedes. Hay lugares donde las ovejas sufren mucho. Porque las tienen tan controladas, porque el pastor, el ministro, el apóstol se cree el dueño de las ovejas. Las tienen tan controladas que ni de vacaciones pueden irse las pobres ovejas. Llegan con el pastor, pastor, queremos irnos de vacaciones. Hace 25 años que no salimos. Y Dios nos proveyó un tiempo y dinerito para ir a gastar con nuestros hijos, que ya están grandotes, pero bueno. Vamos a ir. ¿A dónde van a ir? Dice el pastor. Pues queremos ir a Puerto Vallarta. Y se queda el pastor mirándoles y dice, el Espíritu me está revelando algo. Eso es de la carne. Eso es del mundo. ¿Cuánto van a gastar? 10,000 pesos. No, el Señor me está diciendo que mejor los traigan. Dónenlos a la iglesia. No, ustedes se ríen. Pero hay muchos lugares así, hermano. Abusan de las ovejas. Se nos olvidan los pastores que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Y yo me pongo a temblar. No, es que imagínate que estamos ante el tribunal de Cristo los pastores. A ver, Camaleón Casillas. Para los que nos oyen, es un personaje de aquí de la televisión en México. A ver, ¿qué hiciste con la iglesia? No, pues nos divertimos bien suave, Señor.
¿Se divirtieron? ¿Y qué más hiciste? No, pues los entretuvimos. No, hombre, mira, celebrábamos todos los baby showers, los cumpleaños de todos los hermanos, y hacíamos esto y lo otro. Oye, pero ¿los nutriste? ¿Los cuidaste? ¿Los protegiste del lobo? Bueno, Señor, es que tú sabes, la gente no le gustaba. No, ¿qué le vas a decir al Señor, pastor? ¿Qué le vas a decir al Señor, apóstol, profeta, maestro, que nos escuchan? Estamos para cuidar y apacentar la iglesia de Él, no es nuestra. Él solo nos puso para cuidar sus ovejas, pero Él es el dueño. Yo tengo un límite como pastor. Yo les enseño la palabra de Dios que los nutre. Pero cuando ustedes se salen, yo no ando detrás de ustedes, ¿verdad que no? Por obvias razones, yo no soy Dios. Pero cuando ustedes salen, el Espíritu Santo está en ustedes. Cristo está en ustedes. ¿Quién es el verdadero pastor? Cristo. Pero Él delegó a pastores, a hombres y a mujeres que ministraran y cuidaran a su iglesia. Verdad número 4. La iglesia es la única institución que Él prometió edificar. Esa es una verdad. Es el único organismo que Él al cual le da la misma vida de Él. Escuche bien lo que voy a decir. Cualquier organización de las llamadas paraeclesiásticas, o sea, que giran, que supuestamente están fundadas para ayudar a la iglesia, eso yo no lo veo en la Biblia, pero existen muchas. Pero cualquiera de estas, vamos a pensarlo así, organización que diga que está para edificar a la iglesia de Cristo, pero escúcheme bien, que solicite dinero, pida dinero públicamente. Déjeme decirle algo, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Si Cristo los llamó y los plantó allí, Él va a suplir todo, ¿sí o no? Porque Él es la cabeza y la cabeza es fuente de todo, de provisión. Entonces aquellos que solicitan donativos por la televisión, por la radio, dos cosas, o Cristo no los puso, o número 2, no están confiando en la cabeza que es Cristo, que suple, y tienen que estar manipulando a la gente. Hermanos, mándenos ofrendas, mándenos, porque si no nos mandan, nos sacan del aire. Sóplele más fuerte para que se los lleve el viento. Es que no deberían de estar. Mire, déjame decirle algo, esto lo he corroborado alrededor del mundo, con gente que Dios llama, y esta congregación, cuando Dios nos llamó a levantar esta congregación, que empezamos de cero, escúcheme bien, ya son 25 años de eso, jamás hemos pedido $1 a nadie, jamás hemos solicitado donativos de nadie. ¿Por qué? A mí cuando Dios me llamó me dijo, pues uno está aprendiendo, conociendo, sabiendo, y como es muy común que los ministros, al menos aquí en México, alcemos nuestros ojos hacia el norte, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de los Estados Unidos. Ay, perdón, eso es muy común aquí en México, mirar a la iglesia en los Estados Unidos para que nos den, para poder hacer la obra de Cristo. Es que si no tenemos recursos no podemos. Y cuando Dios me llama para levantar esta iglesia, yo le dije al Señor, le dije, Señor, pero no conozco a nadie que me ayude. Fíjate nomás. Y claramente, mira, aquí tengo sus palabras en mis oídos. Me dijo, ¿no te basto yo? No, bueno, sí, pero pues es que tú sabes, ¿no? Que no te basto yo. Y me dijo claramente, vamos a hacer un compromiso tú y yo. Tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. ¿Qué te parece? Pues ya pasaron 25 años, hermano, y jamás hemos solicitado un donativo. Jamás. Fuera de lo que es la congregación. Nunca hemos puesto nuestros ojos allá. Gracias a Dios por los que saben confiar. ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces, Él dijo, yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia
Edificar viene del griego okoidomeo, que significa confirmar. Ahí está, ¿ve? ¿Quién es el que va a confirmar el llamamiento y la obra de Dios? Si es su iglesia. ¿Quién es el que la va a sostener? Cristo. Pues Él es la cabeza, Él es el dueño. Ese es asunto de Él. También significa construir, significa fortalecer. ¿De dónde vamos a tomar nuestras fuerzas como hijos de Dios? De Cristo. Él es la vid, nosotros las ramas, que nos nutrimos con la savia que corre en el tronco, que es Cristo. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ahora, yo como ministro, como pastor, yo no quiero ser encontrado compitiendo con el dueño de la iglesia. ¿Cómo es eso? Salud. ¿Cómo es eso? Compitiendo con el dueño de la iglesia. Él ha dicho cómo la iglesia debe funcionar, pero yo digo, se me hace que te equivocaste, Señor. Yo tengo una mejor idea, hazme favor. Entonces comienzo a ministrar la iglesia como Él no dijo que debe de hacerse. Entonces allí yo ya estoy edificando ¿qué? Mi propio reino. Y empezamos a hacer nuestras torres de Babel sin tomar en cuenta a Dios. Y de pronto dice que descendió Dios, dijo Dios, la Trinidad ahí en el cielo, vamos, descendamos y miremos qué están haciendo. Nada los va a hacer desistir de lo que están haciendo. Y dice que Dios descendió y confundió las lenguas de todos y aquello los dispersó Dios. Era una torre, eran sus propios logros, sus propios mentalidad, sus propios esfuerzos humanos. No, hermanos, escuchen bien. El ministro que está convencido de que el Espíritu Santo lo puso como pastor de la iglesia que pastorea, debe de confiar 100% en el Señor. Sus fuerzas deben de venir de Él. Porque si lo hacemos ya en nuestras fuerzas, con nuestros propios métodos, con nuestras propias ideas, por más buenas que sean, el Señor no está obligado a respaldar algo que Él nunca dijo. ¿Estamos? Entonces, Él es el que va a edificar su iglesia porque es de Él es el que va a construir. Toda planta que mi Padre no plantó, dijo Cristo, será desarraigada. Por eso es que Pablo les dijo, miren por ustedes mismos, obispos, pastores, cuiden lo que ustedes van a enseñar. Verdad número 5, la iglesia es protegida por Cristo. Esa es una verdad. Mateo 16:18 dice que las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia de Cristo, que somos los nacidos de nuevo, somos indestructibles. Cristo dijo, ustedes no tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque el alma, el espíritu no pueden matar. No nos puede tocar Satanás. Escuche, desde el momento en que la iglesia nació, el día de Pentecostés, hasta la fecha ya pasaron casi 2000 años. La iglesia ha sufrido de todo. Cristo mismo advirtió, falsos maestros, lobos rapaces, tendrán vestido de oveja, pero por dentro son lobos. Cuídense de ellos, ya se los he dicho antes. Estos entrarán encubiertamente. Pablo advirtió, Juan advirtió, todos los apóstoles lo advirtieron. Porque la iglesia, como cuerpo de Cristo, ha sufrido ataques en toda la historia. Los cristianos eran sacrificados en el Coliseo romano. Cuenta la historia secular, que cuando llevaron al sacrificio a Pedro, el apóstol, lo llevaron junto con su esposa. Los querían obligar a renunciar a Cristo y ellos dijeron que no. La esposa de Pedro, dice la historia, estaba leyendo yo unos libros de historiadores de ese tiempo, que la esposa de Pedro lloraba y Pedro le decía, no te olvides de Jesús, no te olvides de Jesús. Entonces llegan los soldados, dice, niegan a Cristo y dice la mujer, no, bueno,
le dicen a Pedro, ok, la vamos a asesinar enfrente de ti y no vas a cerrar los ojos. ¿Saben qué hicieron con la esposa de Pedro y él mirando a 5 metros de distancia? La crucificaron, la laceraron, sangró por todo su cuerpo y Pedro mirándola. Cuando le llegó el turno a él, dijo, a mí, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, mi Señor. Y él fue crucificado de cabeza. Así murió Pedro. Pero él contempló y vio la muerte de su esposa, pero no negaron a Cristo. Escúchame bien, la iglesia ha sufrido persecución. Durante los primeros 300 siglos de historia fue persecución tras persecución. Parecía como que acabamos con la iglesia, pero lo que no saben es que es indestructible. Pasaron los años. ¿Por qué es indestructible? Porque el Señor la cuida, es su cuerpo. Somos de Él. Y Él dijo que nadie los arrebataría de su mano. Estamos seguros en Cristo. Y pasaron los años y la iglesia se comenzó a corromper. De tal manera que los líderes, los obispos que debían de cuidar la iglesia, se servían de la iglesia. Y ahora ya los líderes vendían los puestos del ministerio. ¿Quieres ser cardenal? Te vale tanto. Pues ahí está, y con estos del ministerio. Llegamos a la época más oscura en la historia de la iglesia, la Edad Media, donde parecía como que la iglesia había muerto, pero no, oh sorpresa, de la misma iglesia que entonces ya se llamaba católica, porque católico no fue hasta el año 800 después de Cristo, que se adoptó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que digan otro, ese es otro asunto, porque ni Pedro es el dueño de la iglesia, ni sobre Pedro está fundada la iglesia. La roca y el fundamento, ¿quién es? Cristo mismo. Bueno, llegamos a la Edad Media y parece que todo está en un completo muerte espiritual, pero comienzan a levantarse monjes que empezaron, sacerdotes que comenzaron a buscar en las escrituras, y es así como leemos de un John Hus, John Wycliffe, el mismo Calvino. Todos ellos surgieron de dentro. Parecía que se había muerto la iglesia, pero oh sorpresa, diablo inmundo, ahí inmundo. Oh, sorpresa, ahí estaba la iglesia. ¿Por qué? La iglesia nunca ha desaparecido, hermano. Siempre ha estado, casi 2000 años. ¿Por qué? Porque es indestructible. ¿Sabe dónde es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia más perseguida ahorita en la actualidad? En la China comunista. Se cree que ya hay más de 100 millones de cristianos. Allá no es como aquí, que tenemos libertad. Allá es pena de muerte, cárcel. No hay casi semana donde no manden por internet mensajes de que asesinaron al pastor X en la China por predicar el evangelio. Pero qué cosas, mientras más los persiguen, más crecen. Es como si podaran. Nerón decía, estos cristianos los quemaba vivos, los hizo teas humanas, antorchas humanas. ¿Por qué cantan? Cuando morían quemados, cantaban los cristianos. Porque somos indestructibles, hermanos. Nada más por eso. Nos podrán matar el cuerpo, pero nuestro corazón, nuestro espíritu nacido de nuevo, está seguro en Cristo. Amén. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Verdad número 6. Cristo es el que añade a la iglesia. Hay algunos que creen que sus métodos son los que añaden a la iglesia las personas. Cuando usted escuche algo así como, gracias a nuestro gran método de crecimiento, es que nuestra iglesia ha crecido maravillosamente. No, no son nuestros métodos. Porque según la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta palabra añadir significa colocar. ¿Quién coloca en su cuerpo a los cristianos? Cristo, porque Él es el dueño, porque Él fue el que pagó. Y Él los pone en el cuerpo como Él quiere. San Pablo hace una analogía en la carta a los Romanos y en la carta a los Corintios sobre el cuerpo humano para ilustrar lo que es el cuerpo de Cristo. Dice,
Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros miembro en particular. Dice Pablo, ¿son todos mano? No. ¿Son todos ojo? No. ¿Son todos pie? No. Entonces fíjate, la analogía tiene mucha sabiduría. Cada miembro tiene su función. Pero ¿por qué entonces hay muchos ministros y aún creyentes que piensan, creen que todas las iglesias deberíamos de hacer lo mismo? Deberíamos de ser iguales. No, imagínense un ojo caminando. Imagínense cómo puede caminar. Imagínense un ojo hablando. Imagínense cuando estornuda un ojo. Imagínense cómo comería un ojo. Es ahí, escuchen bien, cuando no se entiende lo que es la iglesia, que empiezan a juzgar mal a algunos cristianos y a algunos ministros. Pero yo les voy a enseñar conforme a las Escrituras. Porque a nosotros, por ejemplo, nos dicen, no, ustedes no participan en esto. Bueno, es que nuestra función en el cuerpo es otra. No podemos ser todos, ojo, ni nosotros con este entendimiento vamos a pretender que las demás iglesias hagan lo mismo que nosotros. ¿Me explico? Entonces estaríamos haciendo lo mismo. Y no, cada uno en particular, cada uno en su función. ¿Por qué? Porque Él es el que añade, Él es el que coloca. Ahora, ya somos salvos, somos la iglesia de Cristo, pero luego el Señor añade en una iglesia local donde Él quiere injertarte. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis, cuando tú lees, dice, escribe a las iglesias, el mensaje a las iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, ¿se acuerdan? Ok, ¿por qué dice iglesia si nomás es una? Ahí está refiriendo a iglesias locales. Por ejemplo, mire, aquí en la ciudad de Guadalajara, no sé cuántas iglesias existan, vamos a poner 500 iglesias. Bien, la iglesia en Guadalajara la forman las 500 iglesias. Pero en la ciudad hay iglesias locales. En la colonia del Fresno, en el oriente de la ciudad, allá por el estadio, en donde están diseminadas en toda la ciudad. Bien, Dios te coloca en una de esas iglesias locales. ¿Estamos? ¿Para qué te coloca allí? Para que allí crezcas, madures, seas nutrido, alimentado. Entonces, no se concibe el cristiano, el hijo de Dios, que anda saltando de iglesia en iglesia. Esos nunca crecen. Esos nomás andan buscando la emoción, donde sientan más cositas así bonitas. Ay, y luego ya al rato están en otra, no, ahora me voy a otra. Y nomás andan buscando las sensaciones. Dígame si no es cierto. Usted compra un arbolito frutal así en una maceta y lo saca y lo planta en su jardín. Y luego crece 1,5 metros. Y dice, no, mejor lo voy a poner allá en la esquina. Y lo saca. El primer trasplante lo aguantó. El segundo puede que lo aguante el arbolito. Pero crece a 3 metros y ya empieza a dar frutito. Y dice, no, allí no, mejor en aquella esquina. Y usted va y lo saca. Y lo pone allí, lo vuelve a plantar. Es muy posible que ese arbolito se seque, ¿sí o no? Porque no aguanta tantos trasplantes. Esa es sabiduría de la naturaleza que Dios usa para ilustrarnos y enseñarnos que nuestra vida, la Biblia habla, Dios habla acerca de nosotros como árboles plantados junto a corrientes de agua. Las aguas en la Biblia siempre serán la palabra de Dios, siempre. Entonces, ¿cómo debe estar usted? Plantado en un lugar, colocado, porque Él es el que añade. ¿Quién lo trajo aquí? A veces decimos, no, mi compadre. No, su compadre no. Dios usó a su compadre para que usted... Pero ¿quién fue el que lo colocó? Los que son miembros de este lugar, de esta congregación local. Cristo fue el que te añadió. ¿Sí? Puedes aguantar un trasplante. Tal vez 2, pero 3, 4, 15 como algunos, que son visitadores eclesiásticos, que andan por todos lados. No, Él es el que añade, no nuestros métodos, no nuestras estrategias, pero siempre el diablo trata de engañarnos.
Pastores que piensan de esta manera: es que este auditorio está lleno porque yo soy un excelente orador. Porque yo sí tengo unción, dicen otros. Porque yo, si a mí Dios me reveló este método. Hermanos, pastores que me escuchan alrededor del mundo, no son tus métodos. Dios puede usar ciertas estrategias, pero ¿quién es el que añade? ¿Quién es el que salvó a la iglesia? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que hace todo? Cristo. Cuando alguien dice: oye, Choy, ¿cómo hiciste para que se llenara tu iglesia? Yo no hice nada, yo nada más prediqué. ¿Me explico? Yo estoy bien consciente, yo tengo los pies en la tierra, pero así bien firmes. Todo esto es gracia de Dios, hermano. Todo lo que yo pueda hacer, aún, fíjese, no tengo la palabra en mi boca y ella la sabe. Así es que, ¿qué es de nosotros? Nada. Es pura gracia, hermano. Todo lo que podamos hacer en el Señor es por gracia. Todo lo que tengamos en el Señor es por gracia. Usted está aquí por gracia. Desgraciadamente, algunos creen que si ellos no están allí, las ovejas se pierden. No. Escúchenme, pastores, los que me están escuchando van a escuchar la grabación. No. El Señor tiene cuidado de sus hijos, conoce a los que son suyos y Él los cuidará porque Él es el dueño, porque los salvó, los compró con su sangre preciosa. Él es el que los alimenta, el que los edifica, y nosotros nada más somos cuidadores de ovejas que olemos a ganado, ovejuno. Eso es todo. No hay nada, ningún mérito en nosotros. Vamos a rendir cuentas de lo que hagamos con el rebaño. ¿Están comprendiendo? Ok, verdad número, ¿cuál vamos? La 7. Cristo nos añade, ya lo sabemos, nos coloca en su cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Nomás salvar un montón de ovejas ahí? No, escuche, nos añade y nos coloca en una iglesia, en su cuerpo y en una iglesia local, para que allí crezcamos y maduremos. Efesios 4:11, búsquelo. Dice así, que Él mismo constituyó, o sea, llamó, estableció a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué estamos? ¿Para servirnos de las ovejas? ¿Para manipular al rebaño? ¿Para enseñorearnos de la iglesia de Cristo? No, fíjese cuál es el trabajo de todos estos que mencionó, que Cristo establece. A fin de, o para, ¿qué? Perfeccionar, digan todos perfeccionar. ¿Qué significa esta palabra? Viene del griego katartizo, que significa restaurar. Ah, cómo llegamos del mundo, todos hechos pedazos. También significa reparar. La mayoría, por no decir todos, llegamos todos desvielados. Fíjense que la restauración es muy laboriosa. Restaurar significa volver al estado que tenía al principio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de los ministros en las iglesias alrededor del mundo? Perfeccionarlos, restaurarlos. Por eso es que en este lugar, al menos en esta congregación, no creemos en los métodos milagrosos de crecimiento. Son como los comerciales de la televisión. Está usted viendo la televisión y usted rebasa su peso por 40 kilos de exceso de equipaje. Entonces de pronto dice: ¡la maravilla! Ahora en México, en 3 días usted bajará 40 kilos, llame ya. Entonces están todos los gorditos ahí, en 3 días, y que untes este jabón por todo aquel asunto, todo aquello alrededor de usted, y en 3 días 40 kilos, llame ya, y usted de volada. ¿Cuántos han caído en ese garlito? A ver. Se pusieron peor. Y usted llama ya.
¿verdad? Y que los jabones y que o sea, que milagrosa y puras falsedades, puras mentiras. Y sale uno allí bien cuadrado, compre este aparato, ¿verdad? Y sale Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y sale así todo cuadrado con vientre de lavadero. Así que se lo ven todo así, bien. Y entonces usted lo ve y está ahí. Y dice, sí, yo le testifico, mire, con este aparato yo, 10 minutos a la semana, en 15 días, véame. Son mentirosos, engañosos y le roban el dinero. En este lugar no creemos en esos métodos milagrosos. 40 días con no sé quién. ¿Y creen que en 40 días ya van a tener unos supercristianos? No, hombre, ¿qué les pasa? Si nada más con restaurar es el trabajo más laborioso que existe. Usted lleve un Ford 1940 a que se lo restauren y se lo dejen como nuevo. Entonces usted llega, oiga, lo lleva en una grúa. Dice, oye, ¿tú me lo puedes restaurar? Dice, claro. Pues lo analiza y dice, uff, está, pero... y luego usted va el lunes y le dice, el viernes venga por él. Sí, cómo no, ahorita. Ustedes saben que eso no es así, porque la restauración lleva mucho tiempo. Yo conocí a una persona que restauraba autos y motocicletas y una vez me enseñó una Triunfo que estaba deshecha. ¿Y qué es con este vejestorio? Dice, no, es que yo los restauro. Dice, espérate en unos meses. Pasaron como entre 6 a 8 meses. Me dijo un día, mira, ven, entré a su cochera. Y la abre y ve una moto, pero preciosa, brillosa, así bonita. Súbete, me dice. Entonces me subo así en la moto. Y le digo, oye, ¿y esta qué? ¿La compraste o qué? ¿De dónde? Esta está a 0 kilómetros, o sea, está nueva. Dice, no, es del vejestorio aquel que te enseñé hace 8 meses. ¿Cómo le hiciste? Shh, dice. Buscaba pieza por pieza, la empezaba a pulir, la arreglaba, la limpiaba. Y ahora nos salen con métodos de que no se vaya a un curso de 6 meses y ya es doctor en teología, por el amor de Dios. Liderazgo de éxito en 6 meses. Hermano, eso cuéntenselo váyanse a San Juan de Dios a contar eso. Pero al menos aquí no creemos eso, hermano. No existe la iglesia del microondas, que nomás le aprieta un minuto y ya sale la sopita. No. Por eso es que muchos pastores no quieren entrarle al trabajo. Y quieren oraciones milagrosas, métodos milagrosos, pero no son de los que se sientan a escudriñar y a cavar las profundidades de la palabra de Dios para alimentar a la gente, que es la que verdaderamente la palabra es la que nutre y va restaurando, va renovando el entendimiento, ¿no es cierto? Como consecuencia la conducta. Y empezamos a conocer más a Dios, pero eso es un trabajo de toda la vida, hermanos. Eso es perfeccionar, fíjense. Entonces imagínate si tú eres miembro de una congregación, dura 6 meses y luego te vas a otra porque no te gustó quién sabe qué, porque no te gustó quién sabe qué, porque no te agradó quién sabe qué. Y andan de iglesia en iglesia, nunca van a crecer, se van a quedar bonsái. Nunca crecieron. Se ven muy bonitos, ahí sentaditos y calladitos, pero un bonsái. Yo tengo 2 en mi casa. Y hay instrucciones. Cuando ya empiece a crecer, riéguelos así, mójeles la base. Cuando empiecen usted le corta. Y el diablo viene y les corta. Ya les tiene enanitos. Miren, le salen unas naranjitas de este tamaño. No, hombre, ese ni para la muela con sabor a naranja, ni para un triste jugo. ¿De qué sirve un frutito? No. El Señor quiere que crezcamos, hermanos. Que maduremos y demos, ¿qué? Mucho fruto, así dice la Biblia. Entonces, nos catartiza el Señor. Nos restaura, nos repara, nos ajusta. Todo esto significa capacitar, reparar, ajustar. ¿Quién es el que va a hacer eso en ustedes? ¿A través de quiénes? De los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ha oído a esos cristianos que dicen, no,
No, Jehová es mi pastor, dicen. Yo no tengo pastor. ¿Y quién sabe dónde sacarán? Dicen, no, es que yo no sigo a ningún hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y sacan todo del contexto. Y se les olvida arrancar esta hoja. O se les olvida leerla. Y dicen, no, yo en esta tierra no sigo a ningún hombre. Se ponen muy espirituales. ¿Alguien les han dicho eso? A ver, levante la mano. Ve, abundan. Todos esos que no se dejan catartizar, capacitar, instruir. Entonces ellos dicen, no, Jehová es mi pastor. Eso suena bien, es cierto, pero falta el otro lado de la verdad. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para madurarlos, capacitarlos, instruirlos, ajustarlos, enseñarlos. Hebreos 13:7 da una instrucción a las ovejas. Fíjense cómo el Señor instruye a los que Él llama para que cuiden el rebaño, pero luego le da una instrucción al rebaño. ¿Quién es el rebaño? A ver, díganlo fuerte. Pero díganlo estilo ovejuno. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Esa es una instrucción para ustedes. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué van a hacer? A obedecer. ¿Cuál es la razón? Porque ellos velan por vuestras almas. Y ahí ya hay una corresponsabilidad. El Espíritu Santo pone a los pastores. Nosotros tenemos que cuidar. Ustedes tienen que obedecer, porque nosotros vamos a dar cuentas. Pero luego dice, para que lo hagan bien, con contentamiento, con alegría, porque ellos, los pastores, velamos. ¿Qué es velar? Cuidar, que no venga el lobo a medianoche y se lo lleve a usted. Y la ovejita siempre anda sacando la cabecita afuera de los barrotes del redil. Y anda, y se quiere, y se ve la puertita abierta, y luego va y se sale. ¿Sabe? A mí me gustan muchísimo los programas de la naturaleza, de los animales. ¿Y sabe cómo cazan las hienas, todos los depredadores? Ellos van vigilando los rebaños de gacelas, impalas, todos esos. Entonces ellos van viendo a los chiquitos. Entonces los corretean. Hay animales más veloces que los depredadores. Entonces provocan una estampida, pero ellos se van viendo cuál se va quedando, y ellos se van fijando en los chiquitos. Entonces en la estampida las crías se turban todas, y dice el que está narrando el programa, si la cría se separa de su madre, es presa segura. Entonces muchas se ve en los programas que van allí, va corriendo la mamá y ahí va. Pero otros se sacan de onda y se van por otro lado, y le llegan las hienas y los hacen pedazos. No ande sacando la cabecita, porque el lobo se la va a arrancar y usted va a hacer la historia de la oveja sin cabeza. Y le vamos a hacer hasta una obra de teatro sobre las ovejas descabezadas. No, obedezcan, hermanos. ¿Qué gano yo con decirles la verdad? Yo, así, en relación con ustedes, nada. Es por el bien de ustedes. Es como el padre con los hijos. Mira, hijo, entonces usted toma, le das una nalgada, porque no entiende. Entonces el niño chilla, no me quieres, mamá, le dice. Ni papá, no me quieres, papá, no me. El papá lo mira y dice, hijo, porque te amo, porque te quiero, te di tu nalgada. No, dice, no me quieres. Hazlo entender. Pues así sucede con el rebaño de Dios. Les dice uno, les habla, los redarguye, los reprende, los exhorta, los corrige, los consuela, todo lo que debe de hacer el ministerio pastoral. Y algunos dicen, no nos quieren, ya me voy. No, el otro día me enteré, una señora dijo, oiga pastor, fíjese que me invitaron a una reunión. ¿De qué tipo de reunión? Pues me dijeron que se iban a reunir los heridos de casa de oración. Ah, caray.
Yo dije, pues, que yo recuerde, no tenemos ese departamento de los heridos de casa de oración. Entonces dice, sí, dice, pues son los que se han ido de la congregación y se van a juntar tal día y me invitaron para que estés con nosotros. Somos todos los heridos de casa de oración, los que han herido, los que han pisoteado. Ah, sí, le digo a esta señora, dice, sí, pastor, ¿cómo ve? ¿Y vas a ir? Y dice, le digo yo, ¿quiénes son? Y luego me empieza a dar los nombres. No, hombre, pues son puros cabritos. Escúcheme bien, esa gente nunca le va a decir por qué los disciplinamos. Siempre le van a decir, no nos quieren. Ya cuando me dijo fulano, sultano, mangano y perengano, mira, mangano se mangoneó 800,000 pesos de todas las ovejas. ¿Cómo? Le pidió 20,000 a este, 50,000 a este, 40,000 a este. Y no quiso pagar. Y lo tuvimos que disciplinar y no le gustó. Nunca te van a decirlo. ¿Por qué? Dice, y entonces, ¿qué vas a ir? Dice, no, yo no voy a ir a la reunión de los rebeldes. Ellos dicen que no los queremos porque los disciplinamos, pero precisamente porque se les ama fue que se les disciplinó. Pero ellos no lo entienden, son como los niños. ¿Ven? Por eso dice, obedezcan al Señor. Porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Cuanto más Dios, dice, nos va a disciplinar a nosotros. Y nos da nuestra disciplina y nos azota al que recibe por hijo, para que no saque la cabeza del redil. Eso es enseñanza bíblica. Verdad número 8. La iglesia es la guardadora de las verdades de Dios. Ni los lamas, ni los, qué sé yo. No. La iglesia, los nacidos de nuevo. 1 Timoteo 3:15 dice, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mira, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Dónde es la casa de Dios? Háganle así, yo soy la casa de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, somos el templo del Espíritu? Somos la casa de Dios, la iglesia. Entonces Pablo le dice, mira, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Se refiere cuando se reúnen todos los cristianos, como congregación, como hijos de Dios. Que sepas cómo conducirte significa cómo hacer, cómo ministrar a la novia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Porque, ¿qué más dice? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna significa el soporte de la verdad. ¿A quién Dios le delegó y le depositó las verdades del Evangelio? A nosotros. Ay, pero ¿quién soy yo? Tú eres un hijo de Dios redimido. Y Dios te encomendó su palabra. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Pues se nos depositó las verdades del Evangelio. ¿Qué debemos de predicar? El Evangelio. Columna y baluarte significa asiento de la verdad. Escúchenme bien. Si cualquier iglesia que se precie de ser cristiana y formar parte del cuerpo de Cristo, tiene que predicar la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, porque ya está establecido por el mismo Señor de que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Cualquier iglesia que se precie, repito, de ser cristiana, tiene que predicar la verdad del Evangelio. Pero ahorita en la actualidad hay iglesias donde la gente asiste y ni la Biblia abren siquiera. Es más, ni la Biblia citan siquiera. Ustedes dirán, ay, ¿a poco existen esos lugares que el pastor a veces dice? Déjame decirle algo. Cuando algunos hermanos salen, que nacen aquí y que van a otro país o a otra ciudad, qué sé yo, a visitar familiares, qué sé yo, y luego regresan y dicen, ay, pastor, ¿le puedo decir algo? Llegan así como petrificados, así todos asustados. ¿Qué pasó? ¿Le puedo decir algo? Sí, dígame. Es que yo la verdad no, yo decía, ay, a veces el pastor exagera. ¿Por qué? Es que fui a tal lugar y fui a una congregación, ay, pastor, dice,
La Biblia nunca la abrieron, se agarraron hablando y citando a filósofos y cuanta cosa, y después hicieron esto y lo otro y nunca predicaron la palabra. Es más, los cantos no tenían que ver nada con la adoración a Dios. Dicen, ay pastor, yo pensé que usted exageraba. Escúchenme bien, tengan confianza en que yo no les voy a echar una mentira, porque si yo les miento, me las veo con Dios. Y ahí sí, no, me pongo a temblar. No, yo no quiero que el Señor me diga, ¿qué? No. Pero desgraciadamente hay lugares donde las ovejas se exponen a muchas mentiras. Por eso, los que me escuchan, oren por sus pastores. Los que escuchan en internet. ¿Ustedes oran por nosotros? No dejen de orar, hermanos. Señor, guárdalos. Protégelos, Señor. Revélales, dales conocimiento de tu voluntad. Dales un espíritu de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Porque ellos son los que velan por nosotros, Señor. Ellos van a dar cuentas. Entonces, revélales la palabra y que ellos nos alimenten. Esa es la octava verdad. Somos columna. Somos soporte, baluarte, iglesia guardadora de la sana doctrina, hermano. Eso está muy claro para nosotros. Verdad número 9, penúltima. La iglesia es cuidada por Cristo. Y para cuidarla, Él estableció unos lineamientos de disciplina en la iglesia. Mateo 18, 15 al 18, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo al pastor. Ay, no, así no dice. ¿Cómo dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y coméntalo con tu comadre. ¿Qué dice ahí? ¿Que se lo vais a contar a alguien? No, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando alguien viene y me dice, no, hermano, que el hermano aquel, no, es que quién sabe qué. ¿Ya hablaste con él? No, entonces habla con él, yo no tengo nada que ver aquí. Y no entienden. Dice, ay, pastor, su obligación es atenderme. Mire, déjeme hacer mi trabajo, yo sé lo que hago. Usted no me va a dar instrucciones a mí. ¿Cuándo han visto que los hijos les dan instrucciones a los papás? Ahora, esto no es orgullo ni autosuficiencia, ustedes entiéndanlo. Las ovejas entienden. Es un orden. ¿Cuándo los hijos le andan diciendo a los papás lo que deben de hacer y cómo deben de hacerlo? Dígame, ¿cuándo? Para eso está usted, una vez me dijo, usted... No, espérame, para eso estoy, por eso le estoy diciendo. Vaya usted solo. ¿No dice así? Una vez uno insistía y insistía, ¿quién fue con quién tienes el pleito? No, pues que con aquel. Ok, vamos a hablar tú y yo. Y lo cité aquí en mi oficina, pero también le hablé al otro. Porque insistía mucho, ¿no? Entonces ya lo recibí. Así es que tienes problemas, ¿con quién? Pues con el Camaleón Casillas. Entonces salgo yo, Camaleón, ven para acá. Y ¿con él tienes? Sí. Bueno, ok, ya los dejo solos y con permiso y que me salgo. Así que ya saben, si usted viene a darme una queja, cuando alguien, oiga, necesito consejo matrimonial. Es que mi marido es un cocodrilo, es un rinoceronte, es un monstruo mi marido. No los puedo recibir si no está su marido aquí. Por obvias razones. ¿Ya habló con él? No, bueno, hable con él. Si no, entonces ya venga. Eso es lo que dice aquí. Primero dice, ve tú y él solo. Y déjame decirle una cosa. Ya comprobado por un servidor, más del 80% de los problemas se solucionan en este primer paso. Y esto, quiero decirle algo, hermano, rápidamente. Escúcheme. Yo estoy comprometido y estoy muy en serio de que yo no me voy a poner a competir con Cristo. Olvídelo. Yo trataré de hacer lo que dice aquí. ¿Qué dice? Ve tú y él solos. Si te oyeres, ya ganaste a tu hermano. Si no te oyere, toma 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya con testigos, a ver, entonces ahí yo ya puedo intervenir.
Y pues que no, que quién es usted. Como hay gente que me ha dicho, ¿usted qué se cree? ¿Usted quién es? Chuy Olivares. ¿Y usted qué se cree? Nada. ¿Usted no tiene autoridad sobre mí? Bueno, usted, eso es lo que usted dice. Entonces usted no es de esta congregación, porque yo tengo autoridad sobre esta congregación. Dios me la dio, ¿qué voy a hacer? Entonces, 2 o 3 testigos, que conste toda palabra. Si no los oyere, si persiste en su pecado, en su agresión, qué sé yo, ¿qué dice allí? A ver, léanle bien, porque luego dicen, no, es que el pastor, ¿quién sabe qué? No. ¿Qué dice allí? Si no hace caso, dilo a la iglesia. ¿Qué entienden por díselo a la iglesia? Por el amor de Dios. ¿Qué entienden? A ver, ¿está complicado? No necesita ni siquiera irse a la raíz original de ahí. Dilo a la iglesia. Decirles que este es un ladrón pervertido que se ha hecho aquí. ¿Sí o no? ¿Saben qué? ¿Cómo juzgan los que no entienden las instrucciones de cómo debe funcionar la iglesia? ¿Qué se cree? O sea, ¿qué me creo yo? ¿Quién es él? Chuy Olivares, ya le dije. No tiene amor. Es por amor. Pisotean a todo el mundo. ¿A todo el mundo? No. Aunque ya existe la iglesia de los heridos de casa de oración. No. Dilo a la iglesia, decirles que no se junten con ese. ¿Lo hemos dicho aquí? Si ustedes notan, con los dedos de esta mano se pueden contar los nombres que yo he dicho. ¿Sí o no? Ustedes deben de confiar. Cuando se dice algo, es con conocimiento de causa. No nada más así, porque sí. Y finalmente dice, y si no hiere a la iglesia, o sea, si, ¿y ustedes qué se creen? ¿A poco tú no pecas? Y, a ver, el que esté libre de pecado, tire la primera. Y te empieza todos los versículos fuera del contexto. ¿Qué dice aquí? Si no hiere a la iglesia, tenle por gentil. ¿Qué es gentil? No así de educado, así de... No. Gentil viene de una palabra griega que significa pagano. Gentil es un no judío, un pagano. Tenle por qué, dice, por gentil y publicano, como si fuera un pagano y un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los peores pecadores. Era el prototipo del pecador, o sea, no se arrepiente, no quiere agarrar la onda, no le quiere regresar los 5,000 pesos que le prestó hace 10 años y todavía se enoja. Oye, hermano, págale. ¿Y usted quién es? ¿Qué se cree? ¿Quién es usted para decirme? Chuy Olivares, ya te dije. No soy más, pero yo nada más estoy diciendo lo que dice aquí, que son las instrucciones del dueño de la iglesia, que me dice a mí cómo cuidarla y cómo dirigirla. Eso es todo. ¿Entendieron, ovejas? Sí. Y ahí es donde ya se aplica. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ahí habla ya de disciplina. Nada que ver con otras ataderas que traen por ahí. El número 10, la verdad número 10. La iglesia es la única proclamadora del evangelio, no hay otra. La iglesia, los nacidos nuevos son los depositarios de la verdad del evangelio. Nadie más. Marcos 16:15 dice, les dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura, sin distinción. Entonces, fíjense, resumimos todo. Cristo llama a hombres y a mujeres a quienes les encarga el cuidado de su iglesia. ¿Estamos entendidos? Ok. Por medio de apóstoles, profetas, evangelios, pastores y maestros, y diversos ministerios y dones que Dios pone en su cuerpo para ministrar la iglesia de Cristo. Escuchen bien, a todos estos, Cristo nos exige ser y seguir las instrucciones que Él ya dio que están en la Biblia. A Moisés le dijo, haz el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte. A Noé le dijo, haz la barca de tales medidas
Y Noé hizo tal y como Jehová le dijo que hiciera. No dijo, ¿y si me hago un yate con esquíes? Ahí, no, para ahí divertirme un rato. No, Señor, no. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien. No lo digo con arrogancia, pero creo que conozco mi trabajo. Déjeme hacerlo, no se meta. Se lo digo con autoridad y con amor. Déjeme hacer mi trabajo, yo lo sé hacer. Usted haga el suyo. Y si por alguna razón por ahí hay chuecuras y eso, yo sí estoy autorizado para corregirlo. Y si yo hago mis chuecuras, ¿quién cree que me va a corregir a mí? ¡El dueño! Por eso, no, ahí está. ¿Qué dice, Señor? Aquí dice, pues así lo voy a hacer. No hay otra manera. Pablo dijo, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Cualquier apóstol, evangelista, pastor, maestro que pretenda llevar a la iglesia de Cristo por senderos fuera de la palabra de Dios, está cometiendo un gravísimo error. Va a desviar el rebaño de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, dijo Pablo a los tesalonicenses, en el nombre de Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis. Cualquier intento o argumento de decir, Dios me reveló esto, que contradiga lo que ya reveló en las Escrituras, es un mentiroso, cenó muchos tacos mexicanos, delira, enloqueció. Sí, ahí dice la Biblia, pero a mí me reveló. Cuidado con esos. Todo tiene que estar en las Escrituras. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, mira Timoteo, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. Todo lo que esté fuera de aquí es doctrina de demonios. Todo lo que contradiga, como los quemapecados, los que hacen que escribas tus pecados en una hoja y luego les echan en la hoguera, ya, tus pecados son quemados. ¿De dónde sacaron eso? Una mente calenturienta allí que se puso allí a alucinar y a elevarse y a meditar en Dios, no hombre. Y sin embargo las ovejitas le creen, ya quemaron mis pecados. Esos son los quemapecados. Eso significa en el original, mentes que subió temperatura. Cuando sube la temperatura, ¿qué sucede con el cerebro? Empiezan a delirar. No se vaya por otro lado, oveja maliciosa. No, cuando la temperatura sube arriba de 40 grados, ¿qué sucede? ¿No empieza a delirar la gente? ¡Ay! ¿Empiezan a convulsionarse? Eso está en las Escrituras. Dice, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, nada sabe y delira. Se le subió la temperatura y está convulsionándose. Se volvió, el cerebro no le está funcionando. Está claro, hermanos. Este es el primer mensaje sobre el propósito de la iglesia. Pero ¿cuántos están contentos de ser parte de la iglesia? Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque somos nacidos de nuevo. ¿Cuántos están felices, contentos de ser de la iglesia de Cristo? De que Él nos cuida, nos proteja, nos edifica, nos confirma. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia permanece firme. No me estoy refiriendo a esta solamente, sino a los nacidos de nuevo, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que buscan a Dios. Mire, siempre, esto es algo, yo les he hablado de esto, siempre que yo vengo, sobre todo los de la mañana, yo llego antes de que empiece la reunión, que es la primera, que es a las 8, y durante toda esta avenida que está aquí enfrente, veo a la gente que viene con sus Biblias, así caminando rápido a llegar, y yo digo siempre, y hoy no fue la excepción, por esto, Señor, por estos
que tienen hambre. Por estos es que los pastores de cualquier iglesia alrededor del mundo tienen que dar su vida, tienen que escudriñar, alimentar por esos. ¿Qué injusticia es? Como estos hermanos que están aquí enfrente. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Cada domingo. De Michoacán. ¿Cuánto hacen en el trayecto? 2 horas cada domingo. Y usted vive aquí a la vuelta y ahí llega tarde. Bueno, por esos, ¿me está entendiendo? Por esos, por las ovejas. Los cabritos sigan brincando. Por esos yo no puedo hacer nada, su naturaleza es de cabrito. Pero por las ovejas, por esas sí. Yo sí me pongo así. Yo sí. Otros ven que viene el lobo y corren. Van a dar cuentas. Yo sí me pongo así. Cuando oigo algo en la iglesia o en la televisión cristiana o lo que sea, que oigo algo que es de lobos, yo lo saco. Y saco así, por ustedes. Porque Dios me va a pedir cuentas. Esa es la iglesia, hermano, no es un club. ¿Se fija? Unos no le dicen iglesia porque se ofenden los que vienen, le dicen grupo. La iglesia no es un grupo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y tanto rollo que hay. Levante sus manos al Señor. Señor, te damos gracias porque somos parte de la iglesia de Cristo. No somos una secta. Una secta es aquella que dice nosotros somos los, si el que está fuera de nosotros, eso sí, el que no esté con nosotros se va al infierno. Nosotros no somos eso, ni somos iluminados. Somos unos de tantos nacidos de nuevo alrededor del mundo. La salvación no está en esta iglesia, está en Cristo. Y Él nos añade a las iglesias y nos cuida, nos protege, Él es la cabeza. Él suple nuestras necesidades. Él nos alimenta, nos fortalece, nos cuida. Nada nos puede arrebatar de su mano. Pero también estamos en una iglesia local. Dios nos ha dado pastores, responsabilidades mutuas. Vamos a hacer y vamos a caminar y vamos a hacer de la iglesia de Cristo una novia hermosa para Él. Amén. Padre, bendice a tus hijos en cualquier parte del mundo que estén reunidos hoy día domingo. Edifícalos, guárdalos, alimentalos. Oramos por los pastores, Señor. Que tomemos, Señor, pongamos las manos en el arado y escudriñemos la Biblia y les enseñemos la palabra de Dios que tiene poder para edificarnos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.